Tercer clase. En esta tercer clase vamos a ver algunas funciones estadísticas y algunas funciones lógicas. Sabemos que tanto Excel como las hojas de cálculo en general ofrecen un mundo de posibilidades para procesar datos, información y números. Y las funciones son aquellas que nos van a ayudar a procesar esos datos y obtener respuestas a preguntas de toda clase. Las funciones estadísticas son aquellas que nos permitirán obtener un valor que cumpla ciertos parámetros, clasificar una lista de datos, averiguar la frecuencia de repetición de un valor. Entre las funciones estadísticas que vamos a ver son las de contar puntos sí, sumar puntos sí y promedio puntos sí. La función contar puntos sí es aquella que cuenta el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, si quiero contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. La sintaxis sería igual, contar puntos sí, abro paréntesis, el rango que quiero contar, punto y coma, y el criterio, que recordemos que un criterio es lo que llamamos la condición, y cerramos paréntesis. Por ejemplo, basándonos en esta tabla que tiene dos columnas, frutas y datos, en esta tabla vamos a realizar diferentes tipos de conteos. Vamos a contar aquellas celdas que contienen la palabra manzanas. Entonces la sintaxis sería igual contar puntos sí, abro paréntesis, de A2 a A5, punto y coma y entre comillas dobles la palabra manzanas y cierro paréntesis. Si vemos la tabla, entonces solamente nos aparecen dos palabras, dos celdas con manzanas. Entonces el resultado sería 2. Igual contar puntos sí, de A2 a A5 lo que está en A4 y cierro paréntesis. Vean que en esta instrucción, en lugar de poner el texto entre comillas dobles, se indicó la referencia de lo que queremos contar, que es el contenido que está en A4. Si visualizamos la tabla, lo que está en A4 es melocotones y ella nos va a dar como resultado 1. Si queremos contar el número de celdas con un valor superior a 55, tendríamos que utilizar el rango de B2 a B5. Entonces la sintaxis sería igual contar puntos zip de B2 a B5 donde el valor sea mayor a 55. Ella evaluaría cuáles son las cantidades que están en la columna datos y ve cuáles son mayores a 55 y me da como resultado 2. Luego queremos contar el número de celdas con un valor distinto a 75. Entonces para ello escribimos la fórmula siguiente. Igual, contar puntos sí, abro paréntesis, de B2 a B5, punto y coma, donde este sea distinto a lo que está contenido en B4 y cierro paréntesis. ¿Qué tenemos en B4? 75, que equivale a decir que sea distinto a 75. Esto nos va a dar como resultado 3. Si queremos contar el número de celdas que contienen texto entre las celdas de A2 y A5, la sintaxis sería igual, contar puntos sí, abro paréntesis, de A2 a A5, punto y coma, y entre comillas dobles el asterisco, que es un comodín que representa varios caracteres. En este caso sería el texto. Entonces cerramos paréntesis y si visualizamos de A2 a A5 tenemos 4 celdas con texto, entonces el resultado es de 4. Para practicar esta función, ver los ejercicios de contar puntos sí. Sumar puntos sí. La función sumar puntos sí se usa para sumar los valores de un rango que le pasamos como parámetro únicamente si se cumple una condición que también se pasa como parámetro. ¿Cómo se usa? Esta función recibe 3 parámetros de los cuales 2 son obligatorios y 1 es opcional. La sintaxis es la siguiente, igual, sumar puntos sí, abro paréntesis, el rango de la condición, punto y coma o coma, dependiendo de la configuración de la máquina, la condición, coma, y luego el rango a sumar y cierro paréntesis. Notemos que el primer rango es obligatorio ya que este describe el rango donde la condición se va a evaluar. El segundo argumento sería la condición, que es la que se debe cumplir para que la suma se realice, y el rango a sumar, que es opcional, que ese es el rango que debe sumarse y si no se escribe, lo que hará es sumar el rango del primer parámetro.
Un ejemplo práctico para ver cómo funciona el sumar.zip. Queremos hacer un ejemplo escribiendo los tres parámetros. Mi jefe pidió que realizara un reporte en el que se muestre el listado de los proveedores que participaron en la última licitación, especificando los aprobados y los no aprobados. En una celda al final se debe sumar los presupuestos de los proveedores, considerando únicamente aquellos que están marcados como aprobados. Para satisfacer el requerimiento de sumar únicamente los proveedores marcados como aprobados, se ha utilizado la función sumar.si, especificando cada parámetro de acuerdo como se muestra en la siguiente figura. Entonces tenemos una tabla con 3 columnas, proveedor, presupuesto y estado. Entonces vamos a sumar. Igual, sumar.si, abro paréntesis. Recordemos que el primer rango que vamos a indicar es el rango de la condición que se va a evaluar. En este caso es de C2 a C8, punto y coma o coma. Luego sería la condición, que en este caso es aprobado, punto y coma, y de último el rango que se va a sumar, que en este caso es la columna de presupuestos, y cierro paréntesis. Ejemplo 2. ¿Cómo sumar.zip utilizando dos parámetros? Mi jefe me pidió ahora un reporte que le muestre el número de unidades rechazadas por estación y que además al final se sumen todos los rechazos de aquellas estaciones que tienen 800 o más. Entonces tenemos una tabla con 2 columnas, la estación y el total de rechazos. La imagen muestra un sencillo reporte que se ajusta a lo solicitado por el jefe. Ahora lo que hay que hacer es cumplir el requerimiento de sumar todos aquellos rechazos que igualan o superan las 800 unidades. Para lograrlo se usa la función sumar.si, indicándole únicamente los dos primeros parámetros. Esto es debido a que en esta ocasión el rango donde voy a realizar la evaluación de mi condición y el rango a sumar son uno mismo. Por ejemplo, tenemos la condición, la fórmula donde es igual sumar.zip de B2 a B20, punto y coma, y luego la condición que sería mayor o igual a 800, entre comillas dobles, y cierro paréntesis. Aquí solamente se indica un rango porque, como lo indicamos anteriormente, el rango a sumar es el mismo rango que contiene la condición. Entonces, solo se indica un rango en la fórmula. Además, se utiliza el operador mayor o igual que para indicarle a la fórmula que únicamente sume aquellas celdas cuyos valores sean mayores o iguales a 800. Visualizar los ejercicios de sumar.zip. Función promedio.zip. La función promedio.zip en Excel permite obtener el promedio o media aritmética de un grupo de celdas que cumplen con un criterio. Dicho criterio es el que determina si una celda es tomada en cuenta o no dentro del cálculo. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Tenemos 3 argumentos. Uno, que es el rango obligatorio, que serían las celdas que serán evaluadas. El criterio, que es la condición que debe cumplirse para que éstas sean tomadas en cuenta en el cálculo del promedio. Y por último, el rango del promedio, que este es opcional, que son las celdas que contienen los valores a incluir en el cálculo de promedio. Y si se omite, se utiliza las celdas del rango primero. Ejemplo 1. Tengo una lista de sucursales de una empresa que han reportado sus ingresos de los últimos 3 meses y necesito obtener el promedio de ingresos de aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso mayor a 60,000. Para ello utilizo la siguiente fórmula. Igual promedio.zip, abro paréntesis, marco el rango de la condición, que sería de C2 a C13, punto y coma o coma, dependiendo de la configuración regional de la máquina, y entre comillas la condición mayor a 60,000 y cierro paréntesis. En este caso solamente se indica un rango porque es el mismo que estamos utilizando tanto para la condición como para la que voy a promediar. Ejemplo 2. Necesito obtener el promedio de ingresos de aquellas sucursales que hayan obtenido un ingreso menor a 40,000 y para ello utilizamos la función promedio.zip. Igual promedio.zip,
abro paréntesis, de D2 a D13, que son los egresos, punto y coma, la condición, que sería menor a 40.000, punto y coma, y el rango a evaluar, de C2 a C13, que sería lo que tenemos que promediar. En este caso, necesitamos utilizar el argumento rango promedio de la función promedio.si, de manera que la condición sea aplicada sobre las celdas de la columna D, pero el promedio se calcule utilizando las celdas de la columna C. Aquí observamos el resultado y visualizar los ejercicios de promedio.si. Funciones sí, sí, sí o y el sí anidado, que estas son funciones que pertenecen a la categoría de funciones lógicas. Recordemos que las funciones lógicas son en Excel las que se utilizan en la toma de decisiones. Permiten evaluar el cumplimiento de una condición y en base al resultado se decide si se desea ejecutar una determinada acción. Función sí. La función sí es una de las funciones más populares en Excel y nos permite evaluar una condición para determinar si esa es falsa o verdadera. La función es de gran ayuda, como dijimos anteriormente, para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. La sintaxis de la función es la siguiente: igual si, abro paréntesis, la condición, punto y coma, valor verdadero, punto y coma, valor falso y cierro paréntesis. Aquí tenemos la explicación de los argumentos, que sería la prueba lógica, que es obligatoria, que es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. El valor sí verdadero, que es opcional, que es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadera, y el valor falso, que es opcional, si el valor que se devolverá es el resultado de la evaluación en el caso que ésta sea falsa. Ahí tenemos un ejemplo de dos columnas de valores y otra de interrogantes que dice es número. Entonces a los que son número les pone sí, a los que no son número les pone no. Por medio de la función sí se puede preguntar igual si, abro paréntesis, ¿es número lo que está en A2? Si es un número ponga sí, de lo contrario ponga un no y cierro paréntesis. Función sí. Devuelve verdadero si todos los argumentos se evalúan como verdadero y devuelve falso si uno o más argumentos se evalúan como falso. La sintaxis es igual y, entre paréntesis, el valor lógico, lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, y así sucesivamente, y cierro paréntesis. Un ejemplo, tenemos una imagen con una columna de datos 50 y 104. Según esos datos, muestre verdadero si el número de la celda A2 es un número entre 1 y 100. De lo contrario, muestre falso. Si queremos traducir esto en una fórmula de sí y, ponemos igual sí y. Sí, igual sí, abro paréntesis y, abro paréntesis para hacer las condiciones. Si A2 es mayor a 1, punto y coma, A2 es menor que 100, cierro paréntesis. Si las dos condiciones se cumplen, devuelve el valor verdadero. Ya con una que sea falsa, esta se convierte en falsa. Muestre el número en la celda A3. Si es un número entre 1 y 100, de lo contrario, muestre el mensaje, el valor está fuera del rango. Igual si, abro paréntesis y, abro paréntesis. Si A3 es menor que 1 y A3 es menor que 100, cierro paréntesis porque ya pregunté por todas las condiciones, punto y coma, ponga el valor de A3. De lo contrario, inserte un texto que diga el valor está fuera del rango. Cierro comillas dobles y cierro paréntesis. El siguiente ejemplo, muestre el número en la celda A2. Si es un número entre 1 y 100, de lo contrario se muestra un mensaje. Igual si, abro paréntesis y abro paréntesis para escribir las condiciones. Si A2 es menor que 1 y A2 es menor que 100, cierro paréntesis porque ya pregunté por todas las condiciones, punto y coma. Si estas dos son verdaderas, asigna el valor que está en A2. De lo contrario, despliegue un mensaje que diga el valor está fuera del rango, entre comillas dobles, y cierro paréntesis.
Ejemplo 2. Se quiere saber qué alumnos aprueban todas las asignaturas con 7 o más de 7 y quiénes van a diciembre con solo tener una asignatura por debajo de 7. Esto se realiza utilizando la función si con la función i. Entonces tenemos varias notas de estudiantes de diferentes asignaturas y queremos saber si en las tres notas, en las tres materias tienen una nota de 7 o más. Si en las tres materias tienen una nota de 7 o más, el que las tenga entonces van a aprobar el curso. El que no lo tenga, con una que ya no lo tenga, va a convocatoria a diciembre. Entonces visualicemos que en el primer caso de Pedro vamos a escribir la fórmula. Igual si, abro paréntesis, y abro paréntesis, que es donde van a ir las condiciones. Si B2 es mayor o igual a 7 y C2 es mayor o igual a 7 y D2 es mayor o igual a 7, como esas son las condiciones que necesito evaluar, cierro paréntesis, punto y coma y pongo qué es lo que tiene que asignar en el caso de que las tres sean verdaderas. Poner un texto que diga prueba, punto y coma, de lo contrario, un texto que diga a diciembre y cierro paréntesis. Y ahí ella va a darnos el resultado que con el controlador de relleno hacia abajo jalamos y ella nos va a decir quiénes están aprobados y quiénes van a diciembre. Función sí o. Esta es una función lógica donde sus argumentos son proposiciones lógicas o pruebas lógicas que evalúa argumentos y devuelve un resultado, sea verdadero o falso. La función devuelve falso si la evaluación de todos los parámetros es falso y dará verdadero si la evaluación de al menos uno de sus parámetros es verdadero o si todos son verdaderos. A manera contraria de la función sí, el o con una sola condición que se cumpla, ya el resultado es verdadero. Un ejemplo. Suponiendo que la directora de la escuela organiza una excursión para todos los alumnos que en alguna de sus notas alcance a 7, de lo contrario no va a la excursión. Entonces tenemos igual alumnos con notas en diferentes materias y queremos evaluar quiénes tienen en las tres materias una nota de 7. Si en una de las notas ya tiene 7, esta persona va a la excursión. Si no se cumple esa condición, no va a la excursión. Entonces la sintaxis de la función sería igual si, abro paréntesis, o abro paréntesis para escribir las condiciones. Si B2 es mayor o igual a 7 o C2 es mayor o igual a 7 o D2 es mayor o igual a 7, cierro paréntesis porque ya pregunté todas las condiciones que quiero evaluar, punto y coma. Si una de esas se cumple con una que se cumpla, la persona va a la excursión. De lo contrario, no va a la excursión. Cierro paréntesis. Función sí anidada. Una función sí anidada es cuando una segunda función sí se coloca dentro de la primera de manera que apruebe alguna condición adicional. Las funciones sí anidadas permiten aumentar la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar. El sí anidado es el siguiente: si salgo temprano hoy, me voy al cine. En este ejemplo se ha establecido una condición: si se sale temprano hoy. Después de la coma, vemos la acción. En este caso, si sale temprano hoy, me voy al cine. En caso de que no se cumpla la condición, o sea, que no se salga temprano, se sobreentiende que no podrá ir al cine. Pero recordemos que una computadora no le podemos dejar todo, que lo pueda dejar nada sin explicar o sobreentendido. Entonces tenemos que especificar qué tendría que hacer en el caso de que no salga temprano. Si salgo temprano hoy, me voy al cine. Si no, me voy a casa. Vean, aquí está el grafiquito. Entonces, si salgo temprano, puede tomar dos caminos: el verdadero o el falso. Entonces, si salgo temprano, el verdadero sería ir al cine. El falso, irme a la casa. Condiciones múltiples. En condiciones múltiples, entonces, si salgo temprano, si se cumple, me voy al cine. Si no se cumple, me voy a la casa, me ha dado hambre, entonces si le ha dado hambre, me voy a comer. Si no tengo hambre, me voy a la casa. Otro ejemplo de sí anidado.
Si el valor de la celda A1 tiene la letra A, obtendremos el valor de 100. Si la celda A1 tiene la letra B, entonces obtendremos el valor de 80. De lo contrario, obtendremos el valor de 60. En este ejemplo tenemos dos pruebas lógicas que nos van a ayudar a decidir correctamente sobre las tres opciones posibles. Entonces, observe cómo se escribe esta fórmula. Entonces, nos ubicamos en la celda, escribimos el símbolo igual, ¿sí? Abro paréntesis, entonces pregunto por la primera condición, que sería si A1 es igual a punto y coma o coma, ponga 100. Punto y coma, si, abro paréntesis, si A1 es igual a B, asigne un 80, de lo contrario un 60. Se cierra con dos paréntesis al final porque escribimos dos sí anidados. Otro ejemplo. Si por el contrario, en lugar de tres opciones necesitamos considerar cuatro, solo debemos agregar otra función sí anidada a nuestra fórmula. Igual si, abro paréntesis, si A1 es igual a punto y coma, asigne 100. Punto y coma para escribir el siguiente sí. Si A1 es igual a B, asigne 80. Punto y coma para escribir el siguiente sí. Si A1 es igual a C, asigne 60, de lo contrario, ponga 40. Se escriben tres paréntesis al final porque hay tres sí anidados. Observa los ejercicios de las funciones lógicas. Con esto estamos finalizando los temas de